Número 5. En la posición número 5 vamos con deportes. Tras un año de ausencia de Nueva York, el serbio Novak Djokovic avanzó este martes a las semifinales del US Open, batiendo al primero de los rivales estadounidenses que lo guardaban en su camino hacia su título de Grand Slam. Djokovic arrasó al californiano Taylor Fritz, que está noveno en la ATP, bueno, por primero 6-1, luego 6-4, 6-4, y lo celebró cantando frente al público de la pista central del Flushing Meadows, que durante el partido había tentado con fuerza a su rival. En otro récord de su legendaria carrera, el serbio clasificó a su semifinal número 47 de torneos de Grand Slam, superando la anterior mejor marca que ostentaba ¿quién? Roger Federer. Puesto número 4. Nos mantenemos en deportes. La reina del salto triple, Yulimar Rojas, no estará presente en los Juegos Panamericanos de Santiago que se celebrarán en Chile del 20 de octubre al 5 de noviembre. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Yulimar ofreció disculpas a los venezolanos que adquirieron entradas para verla saltar. Esta es una decisión difícil que hemos tomado pensando en seguir brindando alegrías al país en los Juegos Olímpicos, escribió la plusmarquista en Twitter, hoy en día X. Rojas indicó que su ausencia en los Juegos Panamericanos se debe a que la competencia coincide con la preparación de invierno, fundamental y clave para la cita olímpica. Y dijo, aunque sé que es muy importante para mi país que asistas a Santiago, estoy protegiendo la temporada del 2024. No quiero poner en riesgo ni física ni psicológicamente los Juegos Olímpicos, explicó así la atleta. Número 3. En la posición número 3, ahora sí saltamos al mundo del entretenimiento. El conglomerado de medios de Warner Bros. Discovery recortó sus previsiones de beneficios entre 300 y 500 millones de dólares para todo el año. Y ello debido principalmente al impacto de las huelgas que mantienen el sindicato de actores y también de guionistas en Estados Unidos contra las grandes empresas de entretenimiento. La compañía, estamos hablando por supuesto de Warner Bros. Discovery, esperaba una suerte de EBITDA. El EBITDA es un indicador financiero antes de reducir los impuestos, intereses y depreciaciones, además de amortizaciones, que debía oscilar entre los 11.000 y los 11.500 millones de dólares para 2023. Pero según la nueva orientación comunicada por Warner Bros., lo hizo ayer, será de entre 10.000 y 11.000 millones de dólares. ¿Qué sucede? Recordemos que también está por allí el fenómeno Barbie, el fenómeno taquillero del año con una facturación de 1.400 millones de dólares a escala mundial y la reducción de inversiones en producción de películas y espectáculos. Bueno, todo eso va a permitir que se aumente, sin embargo, el flujo de caja libre al menos hasta los 5.000 millones de dólares, de acuerdo al informe de Warner Bros. Discovery. Oye, esto está interesantísimo. Número 2. Nos mantenemos en el entretenimiento. En el verano del 2019, la boda de Joe Jonas y Sophie Turner fue una de las más seguidas del planeta. Un lujoso enlace en un castillo francés entre un cantante de éxito y una actriz de renombre que parecía sacado absolutamente de un cuento de hadas. Pero en el verano del 2023, el de los corazones rotos, el hechizo, se ha hecho trizas. La pareja ha presentado este martes 5 de septiembre una demanda de divorcio entre los juzgados en Miami, Estados Unidos. Comenzaron a salir en el 2016, se comprometieron en el 17 y tienen 2 hijos en común, una niña de 3 años y otra de apenas 14 meses. Diversos medios estadounidenses han confirmado que ha sido el músico, uno de los 3 componentes de los Jonas Brothers, quien ha presentado dicha demanda alegando problemas en la pareja. De hecho, ha sido el abogado Tom Sasser, que también llevó el divorcio del golfista Tiger Woods y su esposa, Ellen Nothergren, hace una década, el que ha comentado. En los documentos legales filtrados por la prensa se asegura que el matrimonio está, y abro comillas, irremediablemente roto. Ambos firmaron un contrato prenupcial antes de la boda y ambos se harán cargo de la manutención de sus 2 niñas. Número 1. Y en la posición número 1, bueno, a 2 días de su estreno comercial en cines de Venezuela, el abogado Gabriel Costanzo introdujo una denuncia ante la Dirección General contra Delitos Comunes del Ministerio Público para evitar que la película venezolana Simón llegue a las salas comerciales. El denunciante, que ha sido juez temporal de menores y ha trabajado para la Defensoría del Pueblo, argumentó que la cinta promueve la violencia en el país y desarrolla, abro comillas, un discurso cinematográfico explícitamente violento y amenazante, cierro las comillas. Además afirma que en el film se hace apología del delito del terrorismo y del odio.
Si la fiscalía y algún tribunal finalmente accionan contra la película, se trataría de la primera vez que se produce una censura abierta contra... Bueno, no es la primera vez, había pasado antes, Ujú. pero se produce una censura abierta contra una cinta que el propio sector cultural de cine en Venezuela ha resaltado como estupenda la película, premiándola 6 veces en el Festival de Cine de Mérida. Estas son algunas de las noticias más importantes sucedidas en las últimas 24 horas en materia de 24 deporte horas. y Sí. entretenimiento, ¿se entiende? Cuéntame que fuiste anoche al pase, ya yo lo había visto Simón y por eso no asistí anoche al pase de prensa. ¿Qué Mira, te pareció? a mí me encantó la película. A ver, es un poco irónico decir que me encantó una película con ese tema. Bueno, la Sí. gente salió totalmente En shock, ¿no? en Que es un shock, poco- quebrada, impactada por todo, obviamente por la temática, obviamente yo creo que por el recordar esa vivencia de la cual todos formamos parte de una u otra manera, como yo decía, bueno, todos tenemos un Simón cerca o lejano, pero ahí lo mira, tenemos todos. Bueno, yo lo tengo muy cerca, pero sí, todos tenemos un Joaquín también, que es Claro. otro personaje clave allí. Y también yo creo que el impacto fue por la buena producción, la música. A mí me encantó mucho la música de la película, creo que juega un papel importante. Las actuaciones también están muy buenas. Christian McCaffrey creo que está sobresaliente. Bueno, salíamos de la premiere y ya empezaba toda la circulación de esta noticia de que posiblemente no se pueda ver en las pantallas de Venezuela. Entonces, bueno, la gente estaba un poco allí como que entre lo movida y lo afectada y también lo impactada de algo que también era un poco obvio, ¿no? Porque uno Sí, ve claro. la película y entiende, ¿no? Dice, bueno, que esto de cajón que no lo van a permitir. Pero bueno, quitando eso, bueno, a mí me contenta mucho que la película pueda trascender a nivel internacional y que obtenga pues todos estos reconocimientos. Sigue siendo, ¿no? Nuestra representante en los premios Ah, los Goya. premios Goya, claro que sí. ¿Quién escoge los premios Vamos, Goya? Eso me lo comentaron ayer varias Hay personas. un jurado, hay un Pero jurado. no tiene que ver nada con digamos, con ente gubernamental, con la No, cuestión del cine nacional. Ahí creo que está Ok. Solveig Hogenstein, por ejemplo, Ok. o estaba. Habría que recibir la O sea, algo creo que como está- privado. No, vale, eso está aquí, ya te Claro, no, porque me lo decía la gente al salir, me dice, sería bueno que lo comentaran porque como que la gente que no tiene, digamos, el conocimiento no entiende si no la van a publicar aquí, si no la van a proyectar, perdón, pues cómo es que entonces nos representan un premio, obviamente al Oscar no va a ir. Tú sabes que ahí pasa con el Oscar, que el Oscar una de las condiciones que pide es que sea proyectado por un tiempo limitado, un tiempo Claro. específico. Entonces ya Simón se ha proyectado aquí en la sala. Yo la vi en el Trasnocho Cultural, se presentó en el Festival de Cine de Mérida, ahora se presenta este pase, es decir, que no sé si reuniría los días, Ok. pero ya te voy a decir, aquí están, vamos a buscar... Aquí está. Oye, porque sería chévere lo que dices tú, buscar quiénes son usualmente se dan a conocer los nombres de las personas que forman parte del jurado. Lo estoy buscando, vamos a tratar de conseguirlo. Ok. Pero lo que sí que te quería decir es que hacer un poco recuento de qué se trata Simón. Simón es la cinta, lo comentábamos hace unos minutos, de Diego Vicentini, y es una película que narra la historia de un chico, de un joven que participó en las manifestaciones de 2017, en las manifestaciones en contra de las protestas del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y qué es lo que sucede? Este joven está contando, se fue, ya está exilado, o por lo menos se fue a Estados Unidos y va a comenzar su periodo, su proceso de Sí, el asilo, ¿no? El de asilo asilo. político, la pedida del de asilo su político. asilo político y comienza, en el momento que inicia los trámites, comienza una suerte de flashback, idas y venidas en el tiempo y vemos un poco cómo fue su participación precisamente en las... Esa es la historia de la película, básicamente. Entonces vemos escenas de las manifestaciones, vemos escenas muy duras, porque hay escenas de enfrentamientos con la policía y a partir de allí comienza una historia dramática, por supuesto, entre los personajes. Esa es la película, con un desenlace que es un poco lo que yo criticaría a la película. Sí, Es la decir, utilización de a un la recurso que película. no les vamos a comentar Exacto. cuál es para que tengan oportunidad de verla. Porque bueno, me imagino que esta película tendrá, pues le sucederá a lo mejor un poco como pasó al principio con Sound of Freedom, ¿no? Que empezó a llegar por vías Es que- alternas. sí, Esperemos claro. que eso suceda. Porque bueno, hay que estar muy atentos. En teoría mañana se estrenaba, pero con todos estos... Bueno, no, hasta ahora tiene Bueno, fecha de estreno. sí, hasta ahora pero- tiene fecha de estreno. Lo que sí te digo es que yo creo es una película que yo creo que abre una herida que uno creía que a lo mejor estaba por sanar y resulta que no. Que cuando uno ve esas escenas, uno dice, oye, yo estuve allí, oye, todos estuvimos allí, todos vimos, todos corrimos, todos nos enfrentamos a eso. Entonces, por eso es lo duro, porque ese pasado no es tan pasado, sino que ese No, está está muy súper abierto. exacto, súper Entonces, reciente. entonces, claro,
bueno, vamos a ver qué sucede, pero el estreno está planificado. Nosotros teníamos hoy, vamos a decirlo, teníamos hoy una entrevista con Marcel Raskin, cineasta, el autor de esa película que se llama Hermano, y que fue tan elogiada por la crítica. Lo teníamos hoy, lo íbamos a entrevistar a las 9:45. Porque es productor, ¿no? Es productor de la película Simón, y nos los cancelaron, y obviamente nos los cancelaron por esta introducción de este recurso que pide que la película sea retirada, o por lo menos no llegue a las salas. Exactamente, se pidió, pues entonces, y es comprensible, 100%. Ojo, también la película tiene un mensaje allí intrínseco de perdón bien interesante. Yo creo que ese es como ¿verdad? el hilo. Exactamente, que hay que verlo, porque nos quedamos a lo mejor sobre la primera capa de todo lo que sucede y sobre, como bien comenta Simón, sobre esa herida que se nos vuelve a abrir. Pero detrás de eso, yo creo que lo importante es resaltar allí, y que por eso también considero que, bueno, independientemente de que las imágenes sean duras y obviamente no convengan a un sector y a otro sí, etcétera, etcétera, el mensaje del perdón está allí, que es importante comentar. Sí, eso es lo más importante. Mira, son las 9:33. Oye, nosotros vamos a darle, en unos minutos tenemos una entrevista que con muy pocos medios. Nosotros logramos entrevistar ayer cuando salimos del programa, entrevistamos a Jorge Drexler, el cantautor uruguayo que nos visita, que está pronto a venir a Venezuela, y que decidió ofrecer 5 encuentros con los medios. Eligió solamente 5 medios de comunicación, 2 de radio, y nosotros fuimos elegidos como uno de esos medios, y nos encanta porque, bueno, eso habla un poco de la solidez que ha calzado al fondo a la derecha, y nosotros se los vamos a obsequiar a ustedes esta entrevista que le hicimos. Por supuesto que le vamos a hacer el regreso, así que vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar buena música como siempre, pero antes vamos a publicidad. Síguenos en nuestras cuentas en Instagram como @AntonioVascoC y @SimónVillamizar. 9:41 de la mañana, amigos, y continuamos con mucho más aquí. Al fondo a la derecha, Simón Villamizar, y quien les habla, Antonio Vasco. Y como bien comentábamos, ya estamos listos para regalarles la entrevista que tuvimos, además muy bonita, muy emotiva, muy cercana, con el cantautor y compositor uruguayo Jorge Drexler, a propósito de que estamos a semanas de que se presente aquí en la Concha Acústica de Bellomonte. Esto va a llevarse a cabo el próximo 27 a las 8 de la noche, y de una vez aprovechamos para comentarles que todavía hay chances que usted adquiera las entradas a través de ticketmundo.com o en las taquillas de La Tiquera en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco. Claro que sí, la verdad es que más de una década sin venir a Venezuela, y 4 discos de por medio, es decir, 4 discos que él mismo ha comentado mucho tiempo. Sí. Él mismo ha comentado que son 4 discos que están llenos de canciones y que no pudo interpretar en el país aún, pero llegó el momento como del desquite. Entonces Jorge Drexler, que es el cantautor uruguayo, que es el ganador del Oscar, a pesar de que controversial, ¿no? Y además porque él contó mucho tiempo después que el equipo de Mick Jagger intentó quitarlo como del camino, es decir, colearse por allí, y sin embargo nadie pudo arrebatarle ese Oscar a Jorge Drexler. Bueno, el hombre de la métrica variada, es decir, un hombre que tiene una estructura métrica en sus canciones tan, yo diría que tan sólida, que en algunos momentos parece como una suerte de corset, y no lo es tanto. Esa es la película de Gael García, ¿verdad? La del motorizado, la del otro lado del río. Exactamente. Sí, rema, sí, exactamente. Bueno, Jorge Drexler, lo conversamos ayer con él, y aquí está entonces la entrevista, donde hablamos acerca, por supuesto, del concierto, donde hablamos acerca de Tinta y Tiempo, que es su último disco, que nos va a interpretar varios de esos temas, y donde hablamos acerca de la vida. Entonces, cosas íntimas también con de él. Jorge Drexler. Jorge, nos escuchas bien, ¿verdad? Perfecto. Oye, Jorge, mira, encantadísimos de poder conversar contigo, y sobre todo porque tenemos más de una década sin escucharte en vivo. Una década más, un poco más de una década sin venir a Venezuela. Y sin embargo, a mí lo que más me llama la atención es que el país parece estar muy presente en tus canciones. Es decir, yo creo que en buena medida tiene que ver esto con la figura de Alejandra Melfo, quien ha participado en muchas de tus canciones. Entonces, claro, escuchamos alguna canción tuya y tiene algunos vientos de Los Roques, de Pedir los Graciares, por ejemplo. Es decir, Venezuela está allí presente de alguna manera. Incluso en el disco Tinta y Tiempo hay mucho de eso, o por lo menos algo de eso. ¿Qué nos dices acerca de este regreso? Bueno, lo primero que quiero decir es que es la primera vez que hago entrevistas con Venezuela en 10 años. O sea, que además de volver después de
de 10 años, la última vez fue en 2013. Además de volver a Venezuela, la primera vez que estoy conversando, estoy profundamente emocionado. Llevo toda esta semana consciente de que este momento iba a llegar, consciente que el 27 voy a estar ahí cantando, hablando con mi prima, pidiéndole, como siempre estoy en contacto con ella, que me ponga al día de la realidad, que me cuente un poco cómo va todo. Muy contento y como dices tú, a partir de mi última visita a Venezuela, mi relación con Venezuela, a pesar de no haber vuelto en 10 años, no ha dejado de crecer. Es decir, como decías tú, ¿no? Es decir, la Luna de Rasquí, una canción a una isla pequeñísima del archipiélago de los Roques, que apareció después, Despedir a los glaciares, que es sobre los glaciares de Mérida, ¿no? Que son de los primeros en derretirse, que mi prima está haciendo la crónica del Humboldt y de cómo avanza el derretimiento del glaciar. Ella es coautora, Alejandra Mel fue profesora en la Universidad de Mérida, en la Universidad de los Andes, es astrofísica, y luego en el último disco, el punto de partida de mi disco ya se lo pedí a Alejandra que me ayudara a conseguirlo, y fue, como comienza el disco, fue el plan maestro. El plan maestro parte de una décima escrita por ella, que es la que canta Rubén Blades en su participación. Esa décima está escrita por Alejandra Melfo. Alejandra, mi prima, es una exiliada uruguaya en la década de los 70, nacida en Uruguay, como muchos uruguayos se tuvo que ir del país durante la dictadura, y como sucedía con Venezuela en esa época, que tenía una generosidad enorme y recibió muchísimos exiliados de mi país, ¿no? Bueno, la situación como la historia se invierte, muchas veces se ha invertido. Ahora hay 6.800.000, casi 7 millones de venezolanos por el mundo, y yo lo único que estoy deseando es volver a Venezuela con todo mi equipo y devolver un poco de lo que recibí todos estos años de Venezuela, inclusive sin pisar Venezuela. Qué bonito. Sí. Oye, por cierto, que de bromita entonces no te tuvimos aquí como erradicado en Venezuela, de bromita, porque si tienes a tu prima, que Alejandra Melfo, de bromita, no te hubieras hecho una vida aquí. Claro, mis padres, nosotros nos fuimos un año del país, pero nos fuimos a Israel. Fíjate, mis padres en la situación de mis tíos era más dramática, me parece, en su momento, y no tenían posibilidad de trabajar en Uruguay. Mis padres pudieron continuar trabajando con problemas en la dictadura, pero pudieron, a pesar que nos fuimos un tiempo y volvimos, ellos tuvieron continuidad laboral. Mis tíos tuvieron que emigrar, y Venezuela era un destino muy querido y muy bueno. Sí. Pero, oye, una sola antes de dar la palabra a mi compañero. Oye, Jorge, has nombrado el tema de la dictadura. La dictadura terminó marcando, es algo que se me ocurre de pronto, la dictadura terminó marcando la música de Jorge Drexler. ¿Pudiéramos decir algo de eso, Jorge? Con 9 años y salí con 20 de dictadura, o sea que toda mi formación psicológica, sexual, emocional, coreográfica, musical, literaria, todo se hizo muy opresiva la dictadura en Uruguay. Uno corría riesgo de terminar preso por cualquier tontería, como pasó a mí por 24 horas, y estaba prohibido bailar, por ejemplo. Vamos, se podía bailar, había fiestas y uno bailaba, pero no era una cosa, la relación con el cuerpo que uno tenía era una relación muy basada en la disciplina militar. Formábamos antes de entrar en la escuela, saludábamos la bandera, cantábamos el himno todas las mañanas, había un énfasis patriótico y una rigidez militar tanto en la vestimenta como en el movimiento. Entonces yo me crié en una circunstancia en la que la dictadura no era amiga del baile. Por ejemplo, en mi familia, que era una familia como de profesionales de clase media, tampoco estaba bien visto el baile, porque en ese momento era más importante entender la gravedad de la situación de la dictadura y intentar de alguna manera combatir eso que bailar, que parecía que era una actividad muy importante. Pues no, bailar es la actividad más importante, y eso lo vi por primera vez cuando venían mis primas
traía los discos de vallenato de Alejandro Durán y poníamos esos discos y mis primas bailaban y nosotros las mirábamos con una mezcla de admiración, asombro y miedo, porque no se bailaba en mi casa y se bailaba poco en Uruguay. Pero bueno, eso está metido en mis articulaciones. Yo creo que me lo he quitado en buena parte de encima, pero como las cosas que lo forman a uno no me las quité del todo. Yo hice un disco específicamente que se llamó Bailar en la Cueva, donde está La Luna de Roquí, que es una canción dedicada a los Roques, donde mi esfuerzo principal era quitarme la dictadura de las articulaciones y poder bailar. Qué bueno. Jorge, para nosotros es importantísimo, ya que estamos haciendo todo este viaje, y usted dejó, por supuesto, la medicina para dedicarse a la música, pero porque además su papá era presidente de la Federación de Otorrinolaringología allí en Uruguay. Pero yo considero que de una u otra manera es como una especie de doctor para el alma, porque nosotros cuando oímos las canciones nos vamos curando, nos vamos sanando. ¿Usted lo ve así también? Siempre me negué a verlo así, la verdad. Siempre fui como... me inquietaba mucho establecer puentes entre las dos profesiones. De hecho, las tuve muy separadas. Escondía la túnica del hospital cuando iba a tocar en el bar por la noche, a tocar covers en un bar, y escondía la guitarra cuando tenía que entrar de guardia al hospital porque tenía que ir al bar después. Entonces, como si esa contradicción no la pudiera asumir, nunca quise establecer ese puente que estás estableciendo tú, por ejemplo, hasta que después de un tiempo perdí la vergüenza en ambas direcciones. Empezó a integrar lo que había estudiado en Facultad de Medicina, donde yo pensé que había perdido 10 años de mi vida, en vez de dedicarme a la música desde muy joven, pero empecé a integrar eso en los textos. Aparecieron canciones como Todo se transforma, que está basada en la ley de conservación de la masa y de la energía, en la bioquímica, en cosas que estudiaba en facultad, y hasta en el plan maestro, que es la última, ¿no? Que habla de la evolución del amor como estrategia evolutiva. Es decir, cuando pude hacer ese puente fue como una reconciliación conmigo mismo, y ahí perdí un poco la vergüenza de aceptar lo que dices tú, que de alguna manera 10 años en Facultad de Medicina, aprendiendo a escuchar al interlocutor y a intentar la máxima de la medicina, al menos no hacer daño como primera máxima, o intentar ayudar en lo que uno pueda, empezando por mí, que soy un paciente también como todos, digamos, ¿no? De todo, pues sí, de alguna manera te puedo decir hoy en día, más por lo que me dice la gente que por lo que siento yo, que las canciones aparentemente ayudan y sirven y acompañan, y eso me da una alegría que no te puedo describir. Me emociona mucho y me pone muy feliz de saber que una cosa que escribe uno puede ayudar a otra persona a celebrar o a sobreponerse. Es muy importante saber eso. Qué bueno, Jorge. Oye, tenemos cuatro discos pendientes, creo, que nos traen aquí a Venezuela. Pero hablemos de Tinta y Tiempo, que yo me imagino que vamos a tener mucho de Tinta y Tiempo aquí. Es un trabajo, y lo hemos escuchado, y es un trabajo sobre todo que gira en torno al amor. Y el amor en torno a sus variantes. Ya comentabas un poco acerca de esa época mesoproterozoica. Y también en algunos momentos es una canción de cuna, o por ejemplo es también un canto al amor paternal, con El día que estrenaste al mundo, por ejemplo. Y también es un canto al tema de las redes, con O Algoritmo. ¿Cómo el amor allí presente? ¿Qué nos dice Drexler acerca de todo eso? Pues mira, a mí, si tú pones una radio hoy en día, si hay gente todavía, si hay alguien que escucha radio, o bueno, pon YouTube si quieres y pon canciones, vas a escuchar un 80% de las canciones que hay tratan sobre la temática amatoria, Sí. sobre el amor, y dentro de ese 80% te diría que la gran mayoría, si no todas, tratan del amor romántico. Y dentro del amor romántico, la gran mayoría tratan sobre el comienzo del amor, sobre el enamoramiento, digamos, ¿no? Y sobre el final del amor, sobre el
si eso no es el nacimiento del amor y del sexo, yo no sé muy bien qué es, y de la cooperación también, por otro lado. Es decir, deciden juntarse y lo más maravilloso es que esa estrategia funcionó como estrategia evolutiva. La vida ganó muchísimo en variedad, la vida ganó muchísimo en resistencia a muchas de las inclemencias que pasaron después, en diversidad, en color, el mundo se llenó de colorido. Entonces, yo quería contar esa historia y no acabar hablando siempre de ese primer impulso amatorio o de la desazón del desamor, digamos, ¿no? Que no tengo nada contra ella. He escrito muchas canciones de amor, de enamoramiento, y también está Tocarte en el disco, por ejemplo, que es una canción que habla directamente de esa primera etapa del amor y del deseo, digamos, ¿no? Pero hay muchas otras, hay canciones como Cinturón Blanco, que hablan de un amor de larga data, o Corazón Impar, que habla de entender que inclusive dentro de una relación de amor de pareja, mantener un espacio propio y una individualidad es importante o esencial, ¿no? Ahí está el amor fraterno, está el amor como entidad más abstracta del plan maestro. Pero acabas de mencionar Tocarte, y Tocarte es dentro de tu discografía, Jorge, es bastante sexy, es una canción que en algún momento, bueno, es con Zetangana, ¿no? Y la verdad es que cuando uno la escucha, uno dice, oye, aquí hay un camino hacia, un poco hasta a la temperatura, ¿no? Sí, muy bueno, para eso uno interactúa con amigos que pueden llevarlo a lugares a los que uno no llega solo. Esa canción, que por cierto fue escrita aquí en este mismo cuarto, ¿Ah, sí? entre Zetangana, entre Pucho Zetangana, mi hijo Pablo, que ahora está trabajando con Zetangana, y Víctor Martínez, su director musical en ese momento, la escribimos en este cuarto en 6 horas la canción. Salió tal como la escuchas, así como salió de aquí. Y se escribió muy rápido y se escribió hace mucho tiempo, en junio del 2020, en plena pandemia, en pleno aislamiento. Fue, creo que la primera reunión que tuve de trabajo con alguien sin mascarilla fue con ellos, ahí, ¿no? Pasando miedo, ¿no? Así como estábamos exponiéndonos. Entonces, fue muy importante para mí esa canción. Me abrió nuevos caminos temáticos, nuevos caminos térmicos, como dices tú, de la temperatura, nuevos caminos métricos también, porque la métrica de la letra es una métrica de rima repetitiva: valiente gallina, la bolsa de la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, es decir, todas rimas homófonas, digamos, ¿no? Como que suenan iguales todas unas con la otra, digamos, ¿no? La similaridad de sonido similar. Y eso es algo que no pertenece a mi mundo de escritura y pertenece al mundo del trap o al mundo del rap mucho más, ¿no? Que es esa insistencia rítmica. Y bueno, aprendí a escribir con Zetangana y con los demás autores de la canción, y yo siempre lo que más me gusta es aprender. Llegué a sitios a los que no pensé que no podía llegar, pero es muy orgulloso y es realmente para mí es un camino a tener en cuenta hacia dónde va, ¿no? Ya que toca la pandemia, maestro, evidentemente Tinta y Tiempo se gesta un poco allí en todo ese periodo, pero humanamente, en el Jorge Drexler humano, esposo, padre, ¿qué le dejó la pandemia? ¿Qué le cambió? ¿Qué le modificó? Bueno, fue un periodo para la vida familiar y para la relación con mis hijos, por ejemplo, que ellos recuerdan con una mezcla de miedo y de enorme satisfacción de que sus padres, porque tanto yo como la madre de mis hijos, pasamos mucho tiempo viajando. Entonces, que de repente estuviéramos todos juntos en casa durante mucho tiempo, yo tengo un bonito recuerdo. De vez en cuando alguno de mis hijos hasta hace poco preguntaba, bueno, ¿cuándo va a volver a haber un confinamiento? ¿No? Entonces, es una generación que se adaptó a eso muy rápidamente, y yo quiero decir que, claro, no quiero ser superficial, porque fue una época enormemente traumática y de muchísimas pérdidas para mucha gente cercana también, pero tú me preguntabas en el ámbito doméstico, y el ámbito doméstico para mí significó un refuerzo de los vínculos más primarios, ¿no? Directos, la gente con la que no puede no convivir, y desde el punto de vista profesional, para mí, o artístico,
yo necesito, para tener vida interior, necesito vida exterior. No digo que todo el mundo lo necesite, quizás sea un defecto, pero eso es una característica. Pero Jorge, nos dice que ya tenemos que ir cerrando rapidito. Oye, vamos a celebrar aquí en Caracas. Lo vamos a hacer con este disco que definitivamente, ya lo decías tú, que termina siendo como, ahí hay de todo. Ahí hay, por ejemplo, Décima, pero también está, incluso hasta Debussy está allí en ese disco, Claro, Tinta y Rubén Tiempo. Está Rubén Blades, está Zetangana. Es decir, es una locura. Hay mucho Mi trópico, pregunta es, vamos finalmente a poder bailar, que es uno de los grandes deseos de Jorge Drexler. Drexler nos va a regalar ¿Va a poder bailar? ese baile que siempre ha dicho que no ha aprendido, pero que ya se deja. Vamos a bailar con Jorge Drexler. Claro, ahora me doy cuenta de una cosa muy importante, que hace 10 años que no voy a Venezuela y en el interín hice el disco siguiente que hice a Vida Venezuela fue Bailar en la Cueva, donde cambió ese paradigma, donde el show pasaba a ser visto de pie casi todo el concierto. Yo te digo, el último concierto que di, lo más cercano a Venezuela, que fue Bogotá, la última vez que toqué ahí, en el Movistar Arena de Bogotá, empezó el concierto, el público se puso de pie y estuvo de pie hasta que terminó el concierto. Llevamos además ahora una formación todavía más poderosa que la que teníamos en Bogotá. Somos 4 hombres y 4 mujeres en vivo. Ah, qué bueno. Una percusionista argentina nueva que es maravillosa, una teclista de Barcelona, dos cantantes y percusionistas también, una de ellas de Guinea-Bissau, la otra de Madrid, nuestro productor Campi en el bajo, un guitarrista de Argentina y un baterista de Bilbao, del País Vasco. Así que llevamos realmente una base rítmica muy poderosa y el concierto está pensado para todo, para la emoción, pero incluyendo también el baile y el ritmo, ¿no? Yo estoy de pie todo el concierto y me van a ver, espero que noten la diferencia con cómo era yo las últimas veces que fui a Venezuela. Qué bueno, Jorge, muchísimas gracias por este contacto y de verdad que con los brazos abiertos. Sí, aquí lo esperamos con toda la ilusión. Gracias, estoy deseando llegar ya a Caracas. Muchas gracias. Qué rico, gracias Jorge Drexler. No, hasta luego. Bueno, era la entrevista que le hicimos ayer a Jorge Drexler, se la habíamos prometido y ahí está. La verdad es que lo que nos queda es abrirle los brazos y recibirlo el próximo en la concha acústica de Sí, Bellomonte. en la concha acústica de Bellomonte el próximo 27 de septiembre, o sea, este mes, ya las entradas a través de ticketmundo.com y en la tiquera y en las taquillas en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco, eso va a ser a las 8 de la noche. 8 de la noche y allí estaremos seguramente. Son las 9 y... No, las 9 no. Las 10 y 3 minutos. Fíjate, aquí comentan que les encanta la entrevista, que bello Jorge, cada vez lo amo más, para mí está al nivel de Serrat. Yo creo que sí, Serrat, Sabina, Jorge Drexler están como un nivel más arriba, ¿no? A la hora de dar sus declaraciones, sin tapujos, sin pena. Y está guapo, además está muy guapo. Y viene dispuesto a bailar. Sí, bueno, dijo que íbamos Eso, a ver, exactamente. vamos, lo esperaríamos. Son las 10 y 4 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar buena música y seguimos con música porque al regreso le vamos a dar la bienvenida a un cantante venezolano que ya está aquí y vino acompañado de su instrumento en unos minutos. Antonio Vascosé y Simón Bisti. Son las 10 y 12 minutos de la mañana. Oye, y antes de darle de la bienvenida a nuestro siguiente invitado del día de hoy, habíamos quedado pendientes con una información. Estábamos conversando acerca de la película Simón, que fue elegida, la película de Diego Vicentini, que fue elegida como candidata a Venezuela, directo a los premios Goya, y fue elegida, por supuesto, es elegida por la Academia. Es que recibimos algunos mensajitos de texto y nosotros decíamos que había sido elegida por un jurado. Y por supuesto, es el jurado de la Academia de Cine de Venezuela, que está formada por más de 400 personas. Y nos acaban de informar que votaron 100 aproximadamente y eligieron. Entonces, pero alguien nos decía, oye, no, que no la elige un jurado. Claro que la elige un jurado que forma parte de la Academia. Y decíamos, en el caso mío yo dije, bueno, hay que averiguar, porque antes, por ejemplo, había un comité en el cual estaba integrado yo nombré a Solveig Hoynes por nombrar a alguien que antes elegía a este tipo de película. Bueno, en este momento acabo de preguntar cuáles son los nombres de esas personas. Le dije, bueno, obviamente elegir que te pasen información de 400 personas, no las dieron, pero por ejemplo José Pizarro es uno de los que votó porque pertenece a la Academia. Ahí hay críticos, ahí hay personas vinculadas con el mundo del cine. Entonces, bueno, son las personas, repito, que forman parte de la Academia. Ahora sí, vamos con nuestro invitado
y vamos a darle la bienvenida. Él es cantautor, es venezolano, está presentando De Bardo. From the Bardo. From the Bardo, exactamente. Bueno, el bardo es el poeta. En parte sí. Sí, claro. Ajá. Muchísimas gracias, súper encantado de estar con ustedes. Bueno, pero tú te llamas Alex Musa Nostra. Porque Así no te es. habíamos presentado como te mereces. Alex Musa Nostra, que es la primera vez que viene a esto que se llama El Fondo a la Derecha. Bienvenido, Alex. Muchísimas gracias. Yo, con el simple hecho de pasar esa puerta para acá, escucharlos a ustedes hablando y tener el privilegio de escuchar la entrevista que escuchamos de Drexler, Ah, qué rico, Mira. qué rico. estoy Qué aquí bueno. flotando. ¿Te Mira, gusta Alex. Jorge Drexler? Fanático. Qué bueno. Cuéntame, tienes un primer sencillo. Así Pero es. queremos saber quién eres, que nos presentes, cuándo comenzaste con la música. Queremos conocer tu historia. Bueno, vamos a tratar de hacer un recuento. Con la música comencé profesionalmente hace quizás unos 10 años, pero desde que tengo uso de razón, sentía y sabía de alguna forma que esto era lo que debía hacer. Claro. Pero si me dices hace 10 años, ¿cuántos años tenía? Y ya te vamos a sacar la edad. Punto. Bueno, yo digo, no, ningún problema. De hecho, mi primer concierto en un local nocturno fue a los 17 años. A los 17, Sí, ¿dónde fue? Allá en Puerto La Cruz, Ajá. sí, allá. Al día siguiente me estaba graduando del colegio. Ajá. Y fue a recibir el título. Me acuerdo que el sacerdote lo entregó. Joven, y yo, gracias, padre. Mira, Porque venía. Afónico totalmente. ¿y cómo fue ese concierto? ¿Quién te contrató? ¿Cómo fue? Mira, en esa época tocaba con una banda. Ajá. Y de alguna forma u otra ha sido como el mismo proyecto. Lo que tengo ahora como solista es una consecuencia lógica de aquello. Y bueno, me acuerdo que fue un miércoles de bandas universitarias. Ah. Una cosa súper, súper bonita. Y bueno, el tipo fue pasando y tenía 17 años en esa época. Y ahora acá ya se ha logrado crear este primer disco que se llama Unitaro, Ajá. del que forma parte el sencillo From the Bardo. From the Bardo. Unitaro se Ajá. llama el... Así es. ¿Y qué? ¿Por qué Unitaro? Mira, es una palabra que no traduce algo. No es puntual. unitario, es Exacto. unitaro. Y me ha pasado mucho que se Claro. con su disco unitario. No, Y yo, unitario. Está puesto así en Claro, otra hay que empresa. aclararlo adrede. bien. Claro. Adrede. Creo que me gusta mucho el nombre porque, si bien no tiene un significado, una traducción literal, transmite esa sensación de unidad, de Ajá. integración. Y es lo que busco también con mi música, porque si bien cada canción es casi que un género distinto, Ajá. hay un hilo que hilvana en la temática, en la forma de cantar, en la intención de compartir una experiencia que vincula al oyente a sí mismo. Ok. From the Bardo, ¿qué significa? ¿Es un sitio, es un estado, Ambas es cosas. un estilo de vida? Es un juego de palabras entre dos idiomas. Ok. En este caso el español y el tibetano. ¿Por qué? Cuando hablamos en español del bardo, estamos hablando de una de las categorías de artistas antiguos. La determinación de bardo se rastrea por allí en la Grecia antigua, en la escuela de los misterios órficos, fundada por Pitágoras. Ok. Los bardos eran esta especie de gremio de músicos que estudiaban poesía, estudiaban la música, estudiaban la composición, pero estudiaban, más allá de eso, la forma de impactar a nivel espiritual, a nivel energético, a nivel emocional, con esos elementos. Incluso se dice que algunas escuelas de bardos llegaban a tener claustros de 5 a 7 años. Sí, claro. ¿Y qué pasa? En esa época, incluso los bardos llegaron a ser temidos. Y se representan en la cultura popular, por ejemplo, como el flautista de Hamelin. Sí, claro. Vamos a citar un bardo. Entonces, en esta canción hablamos de este bardo que está en el bardo. ¿Y cuál es el bardo? Según el budismo, el bardo es la denominación que se le da al estado de transición entre una vida y la otra. Entonces, esta canción cuenta una historia de este bardo que desde el bardo le está cantando a su amor en la tierra. Alex Musa Nostra, cantautor, hoy nos acompaña presentando justamente este primer trabajo que nos presenta y que ya vamos a, porque trajiste ahí tu Ahí está. instrumento y queremos oírte, porque además hablabas de que manejas como que en cada tema un diferente género, sí, un sí. estilo Me llamó la distinto. atención eso. Entonces, ¿cómo es eso? Como si tuviéramos que definirte o englobarte en una categoría, por ejemplo, para meterte en unos premios, ¿en cuál entrarías? Está- Hetero o diverso. Pan musical. Pan musical. Oye, qué Pan bueno. musical está Pan bueno. musical es Sí, porque también alimenta, ¿no? Sí, Muy sí, bueno. sí. Ajá. ¿Sí? Claro. porque- ¿Estarías ahí? Ah, pan músico. Pero, ajá, más o Mira, menos, ¿qué ritmos vamos a escuchar allí? Aquí, digamos que las tres cosas
que nutren mi música es el indie de influencia Ok. anglo, el folk y toda la riqueza de la música afro-venezolana, que de alguna forma está en el ADN. Entonces, por más que estés cantando algo en inglés, por allí entre líneas se percibe algún ritmo del tambor venezolano. Claro. Siempre está ahí. Así que bueno, allá hay una cuestión muy interesante, que es que siempre sale la pregunta de cómo se hace o por qué, y no tengo para eso ni respuesta ni potestad incluso sobre el proceso de composición. O sea, va fluyendo, va saliendo. Hay un relato muy interesante de un cuento que estaba en una compilación, creo que de Galeano, donde hay un escultor y los niños del pueblo van a ver al escultor siempre, van a ver su taller. Y este escultor un día tiene un bloque de mármol, los niños se sorprenden por el carácter monolítico de este bloque y se van a una excursión del colegio. Cuando regresan encuentran una estatua de un caballo. Y una niña le da el delantal al escultor y le pregunta: ¿y usted cómo sabía que dentro de esa piedra había un caballo? Más o menos así es el Más proceso. o menos eso es Oye, lo que... bueno. Qué bonita analogía. Sí. Sí, Está muy bueno. a fin de cuentas la música, siento yo, que la composición es un trabajo quizás más de radio aficionado, por el hecho de sintonizar, saber sintonizar algo que ya existe. Y por otra parte, quizás de arqueólogo. No, pero Estamos Alex, descubriendo. o sea, me parece muy lindo lo que estás diciendo y de verdad, pero yo sí quiero escuchar, o sea, Bueno, quiero, perfecto. Claro, tener criterio Claro, para sobre- poder... No, y por lo menos, oye, Y entenderlo, ¿no? exacto, y sobre todo que podamos nosotros, es inevitable clasificarlo, entonces vamos a decir, no, mira, pero ¿por dónde van los ritmos? No es por el lado del perreo, por ejemplo, o no es por el lado de la bossa, o vamos a escuchar por dónde va. Bueno, vamos a arrancar quizás con la parte de una sola vez. Acústica. Una canción que habla sobre una mujer que pinta un cuadro y en ese absorta en su proceso creativo, cuando vuelve en sí se da cuenta que está pintando un hombre que no conoce, tocando una guitarra, cantando una canción. Ajá. Y al mismo momento en otro lugar hay un hombre que está componiendo y en ese proceso de composición, de inspiración arrebatada, cuando cae en cuenta, acaba de componer una canción que habla sobre una mujer que pinta un cuadro sobre un hombre que canta. ¿Qué tal? Ok. Ella toma el pincel y traza la línea fiel que luego será guitarra. Con acordes de manouche hace juego con el rushing de un bardo que algo canta. Él comienza a cantar verso tras verso, entonar, dibujando con palabras. Y el verbo se hace fiel, ojos, manos y pincel, línea fiel, la ninfa traza. Todo honor y toda gloria, vamos tejiendo historias en la eterna canción. Que continúe la función embriagando con euforia, toda gloria y todo honor. Que continúe la función embriagando con euforia, toda gloria y todo honor. ¡Bravo! Oye, ¡Qué bueno! tú qué sabes bueno. que me transporta un poco al sur, me transportó un poco como esos ritmos de bandas un poco argentinas, chilenas, una mezcla de Héroes del Silencio, no sé, Wow, qué leí un poco interesante. de todo eso ahí desde mi punto muy humilde. Alex de Musa fanático. Nostra. Oye, y a mí me llamó la atención, por ejemplo, el tema de la métrica. Y vemos una rima particular. Es decir, podemos hablar de eso. ¿Cómo compone Alex Musa Nostra? Primero, dos respuestas. Primero, Ajá. curiosa, me llamó mucho la atención que dijeras Héroes del Silencio, porque cuando compuse esa canción estaba muy inspirado en Bunbury.
Claro, ves que está ahí. Entonces, Claro, tiene ese dejo Sí, sí. mezclado un poco como con Los Prisioneros, Sí, un hay- poco hay como con algo de esas eso. bandas así. Hay algo de eso. Me acuerdo que, bueno, y ahí voy a la composición. Cuando yo estaba más chamo, mi hermano Oscar Freitas, recuerdo que yo estaba componiendo y él llegó a la casa y me dice, ¿qué estás haciendo? Y no, una canción en inglés. Y mi hermano me dice, ¿pero por qué no escribes en español? Estaba muchachito. Y yo, no, pero es que no me gusta el rock en español, le digo. Y me dice, ¿por qué? Y yo, y lo mantengo todavía, mira, pero es que Caramelo decía Nuro y esto, no es muy lo mío. Dice, no, tienes que ir a la escuela. Y me mostró Gustavo Cerati, me mostró Enrique Bunbury Ah, claro. y me mostró a Robbie Draco Rosa. Ajá. Y allí fue cuando se abrió un mundo nuevo y claro, de ahí después vino, eso fue lo que puso a andar la rueda. Y entonces comencé a estudiar mucho métrica, Ujú. métrica española. Exacto. Toda la forma, los tipos de versos, los cuartetos, cómo se acentúa. Y digamos que parte de mi formación fue desarrollar ese trabajo para conocer de métrica y luego simplemente escuchar que la canción estaba pidiendo. Así que Ujú. todo arranca de un leitmotiv. Ok. Una vez que hay un leitmotiv, Sí, sí. en este caso, es como que esta imagen Ajá. de una co-creación que existe entre dos artistas Exacto. que crean el momento para encontrarse. Cuando estaba eso, Ya lo demás. y de hecho, lo primero que salió de esta canción fue esto, que yo lo compuse para acompañar a una amiga en los primeros slams de poesía que hacíamos allá en Puerto La Cruz, en noches de declamar, de todo Ajá. esto. Y ella hoy en día tiene ya 2-3 libros editados. Se llama Paola Soto. Ok. Vive en Argentina, ha publicado un montón de editoriales. Y me acuerdo que para acompañar un poema que ella declamaba, yo hice esto. Y de allí luego se fue convirtiendo en Y esta fue canción. desarrollando. Qué bueno su movimiento. Alex Mira. Musa Nostra con nosotros, porque hay que además recordar, Simón, que tienes una presentación. Así es, el día viernes Ajá. 8, 8 Vamos a estar en la Guacamaya en la Bar, Guacamaya. nuestros amigos de la Guacamaya Bar. que va a ser el en lanzamiento Chacao. del videoclip. Ok. de Que me From the encanta Bar. ese lugar, déjame decir. Sí, ¿verdad? Buenísimo. en Espero que nos Chacao, puedan acompañar, de verdad. Uno toca la puerta y hay algo así como... Como un código secreto. Sí, porque creo que eso está impreso ahí en la entrada. Sí, además. Mira, y cuando compones, Ujú. tienes presente entonces eso, tienes presente la métrica, tienes presente que hay un movimiento, que hay Lo interesante es eso, pues, que, a ver, yo creo que por ejemplo, la carrera que corre el maratonista, ajá, o mejor dicho, cuando son estas carreras que son una sola recta, que Ajá. son de velocidad, exacto. el momento, digamos, en el momento de correr no se define nada, Ok. se define en la práctica, en el entrenamiento. Ok. Entonces, todas las cosas que yo estudio, las estudio antes de componer y están ahí. Y van Pero saliendo, claro, en el fluye, momento entonces. de componer, digamos que lo que trabajo yo es tratar de desarrollar el radio Ajá, para poder sintonizar mejor. ok. Porque hay unas, digamos que hay unas ondas que vienen, las canciones que viajan por ondas desde Ajá. otros planos donde ya existen, no se sintonizan si uno no tiene los medios para procesar esa información. Ok. Entonces yo estudio muchas cosas, me gusta mucho leer, pero nada de eso está a nivel consciente cuando estoy componiendo. Claro, entiendo. Cuando compongo, escucho. Ok. Y ahí trato de traducir. Bueno, se llama Alex Musa Nostra, lo van a escuchar mucho. Yo creo que va a dar bastante de qué hablar en los próximos tiempos. Y nosotros te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros y haber traído tu instrumento, porque, bueno, para que nos presentaras tu música. No, es que no es lo mismo saberlo, además. Muchísimas La Claro que sí. rapidez. Bienvenido, de verdad que nos encanta. El talento. Y entonces la presentación es... El día viernes. Este viernes 8 de la 8, noche. la Guacamaya Bar. Ahí van a estar presentando sus temas, va a estar haciendo una especie de showcase, ¿no? Va a haber un Pequeñito. videocase porque es el lanzamiento del video de Del- Bardo, ok. que es mi primer video escribiendo y dirigiendo. Qué bueno, pues También. ahí estaremos acompañándote. Y nosotros llegamos al final por el día de hoy, Simón. Sí, señor. El fondo a la derecha es una producción nacional independiente número 28680. Quienes